Antes que nada, para aprender la palabra, oramos juntos. Dios Padre Santo y misericordioso, te damos muchas gracias por habernos dado la oportunidad de aprender tu palabra. En este lugar hay almas que aman y desean tu santa palabra. En el resto de nuestra vida, sobre todo, queremos vivir caminando contigo, pero somos muy débiles para llevar bien la vida cristiana y la vida cotidiana delante de ti. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra que está escrita en la Biblia y queremos tener la conciencia correcta delante de ti. Y también te pedimos que nuestros queridos escuchen tu palabra y entiendan tu amor y reciban la salvación del alma. Y queremos que ellos también vayan al cielo con nosotros. Hoy también queremos aprender tu santa palabra. Te pedimos que nosotros podamos entender tu palabra hasta que termine. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia Romanos 3. Romanos 3, de versículo 20 a 24. Romanos 3, de versículo 20 a 24. Pensando en el significado de esta palabra, despacio, leamos juntos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender la palabra con el tema la justicia de Dios y la del hombre. La justicia es una palabra muy importante, un tema muy importante. ¿Por qué? Porque la cual tiene que ver con destino eterno.
de cada uno de nosotros. La justicia que nosotros vamos a aprender el día de hoy significa el mérito, o se puede decir que la justicia es la obra. En la Biblia hay dos tipos de justicia. Una es la justicia de Dios y otra la del hombre. Vamos a pensar en nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos descendientes de Adán. Entonces, desde nacimiento, sin nada que ver con nuestra voluntad, éramos pecadores. Tenemos naturaleza pecaminosa en nuestro corazón. Entonces, con el pensamiento, con el corazón, a veces con el cuerpo, en todos los días de nuestra vida, cometemos pecado. Entonces, cada uno de nosotros, siendo pecador, para ir al cielo, ¿de quién justicia nos necesitamos? ¿Qué les parece? Para cada uno de nosotros, ¿de quién justicia se necesita a cada uno de nosotros? ¿La justicia de Dios o la del hombre? ¿Qué les parece? La Biblia dice, nosotros necesitamos primero la justicia de Dios. Aquí Romanos 3, 22 a 24, dice así, despacio, yo les leo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tal como dice esta palabra, la justicia de Dios es la redención que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios, para decirles exactamente, la cual es la salvación del alma que Dios hizo por medio de Jesucristo. Entonces, en esta palabra, la justicia de Dios tiene que ver con la salvación del alma que Dios hizo por Jesucristo. Pero hay una cosa muy importante: la justicia de Dios y la justicia del hombre. De entre ellas, el orden es muy importante. Para recibir la salvación del alma, es muy importante el orden. Antes de tener la justicia de Dios para recibir la salvación, muchas personas tratan de levantar su propia justicia para entrar en el reino de Dios. ¿Es correcto o no? No es correcto. Cuanto más levantan su propia justicia para ir al cielo, ellos llegan a rebelarse contra Dios.
al fin no podrán recibir la salvación y irán al infierno. ¿Sí me doy a entender? Ahora yo les digo, siendo pecadores, sobre todo, primero necesitan la justicia de Dios para recibir la salvación, para ir al cielo, para entrar en el reino de Dios, para tener la vida eterna. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 3, el primer hombre Adán y Eva, ellos cometieron pecado. Ellos comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios no había permitido. Entonces, después de comer, ellos mismos llegaron a ser pecadores. Quiere decir que ellos se dieron cuenta que llegaron a ser pecadores. Ellos se dieron cuenta su pecado, su vergüenza. Entonces, instintivamente, ellos querían cubrir su pecado, querían cubrir su vergüenza. Entonces ellos, con hojas de higuera, hicieron delantales. En esta palabra, ellos hicieron delantales con hojas de higuera. ¿Qué significa delantales? Para cubrir su pecado, para cubrir su vergüenza. Entonces ellos hicieron delantales. Esto significa la justicia de humano. La justicia de humano. Para acercarse a Dios, ellos hicieron delantales con hojas de higuera. Pero con hojas de higuera, delantales, ¿pudieron cubrir su pecado, su vergüenza delante de Dios o no? No es así. No es así. Vamos a buscar la Biblia, Génesis capítulo 3, para entender con facilidad. Vamos a ver. Génesis capítulo 3. Versículo 6. Despacio, yo les leo. Y vio la mujer que es el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y Dios les llamó. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10, leamos juntos. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Obviamente, ellos se vistieron hojas de higuera, delantales. Pero, ¿cómo se dice? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Con delantales, ellos no pudieron cubrir su pecado, su
vergüenza. Quiere decir que con la justicia de hombre nunca puede recibir el perdón de pecado. Entonces después, Dios mató un animal y tomó piel e hizo túnicas de pieles. Y Dios se las vistió. Adán y Eva se vistieron túnicas de pieles. Al fin, ellos pudieron cubrir su pecado. Quiere decir que ellos recibieron la salvación. Versículo 21. Versículo 21. Leamos juntos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En esta palabra, con túnicas de pieles, con las cuales Adán y Eva pudieron cubrir su pecado, su vergüenza. En esta palabra, túnicas de pieles representan a la justicia de Dios. Principalmente, desde principio, solo con la justicia de Dios puede acercarse a Dios, puede recibir la salvación. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 4, había dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Ellos también conocieron que eran pecadores. Entonces, un día, ellos decidieron acercarse a Dios con ofrenda. Caín preparó una ofrenda. Él tenía mucho trabajo en el campo, entonces él ganó frutos de la tierra. Los frutos de la tierra. Ellos son resultado de trabajo de Caín en el campo. Se puede decir que los frutos de la tierra representan a la justicia de Caín. Pero Dios no los recibió. Quiere decir que Caín no recibió la salvación. Al contrario, Abel ofrendó una oveja. Quiere decir que la oveja significa la vida expiatoria. Conforme la enseñanza de sus padres, Adán y Eva, Abel ofrendó una vida expiatoria a Dios y él recibió la salvación. Quiere decir que Caín preparó los frutos de la tierra, que eran la justicia del hombre. Pero la vida expiatoria que Abel preparó significa la justicia de Dios. Abel recibió la salvación. El pueblo de Israel también. El pueblo de Israel, ellos estaban equivocados acerca de Dios. Por eso ellos, para recibir el perdón de pecado, ellos siempre prepararon su propia justicia. Ellos ofrendaron diezmo y ellos guardaban 10 mandamientos aparentemente. Aún así, en su corazón estaba lleno de pecado. Pero a los ojos de los hombres, los israelitas eran muy justos. Pero delante de Dios no se veía así. Pero el problema es que cuanto más levantan su propia justicia, ellos llegaron a rebelarse contra Dios.
y no reciben la salvación, al fin van al infierno. Esto es el problema. Romanos 10, 1 al 3. Leamos juntos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En el versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, el pueblo de Israel, pero no conforme a ciencia. En esta palabra, la ciencia, ¿qué significa? La ciencia es que la ciencia en esta palabra es la ciencia acerca de la justicia y la del hombre. Los israelitas tenían celo. No solo esto, ellos tenían su propia justicia. Pero lamentablemente Dios no la recibió. No la recibió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al ver la Biblia, Isaías capítulo 64, versículo 6. A pesar de que hombres hagan hacer la buena obra, guarden mis mandamientos, ofrenden mucho dinero a Dios. Pero todas estas cosas pueden ser la justicia perfecta. No es así. La justicia del hombre es la sucia. Es como trapo de inmundicia. Entonces nadie puede entrar en el reino de Dios con su propia justicia. Nadie puede recibir la salvación con la justicia de humano. Vamos a buscar la Biblia, Job capítulo 35. Job. Job capítulo 35. Versículos 7 y 8. Job 35, versículos 7 y 8. Leamos juntos. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Yo sigo explicando acerca de la justicia y la del hombre. Antes de recibir la salvación por medio del Evangelio, nunca puede ir al cielo con su propia justicia, con la justicia del hombre. Sobre todo, para los pecadores necesitan la justicia de Dios. O sea, Jesucristo. Necesitan Jesucristo, la redención eterna, el perdón de todos sus pecados. Sobre todo, hay que confirmar esta verdad. Como pecadores, primero necesita la justicia de Dios. A ver, hay un hombre, él
en toda su vida comete pecado. Él no tiene su propia justicia. Pero algún día, escuchando y aprendiendo la Biblia, él llega a tener la justicia de Dios a través del Evangelio. Él puede ir al cielo o no. Y hay otro, él no tiene la justicia de Dios, pero él muy amable. Él hace buena obra. Él guarda 10 mandamientos con su cuerpo. Pero delante de la muerte, él no tiene la justicia de Dios. ¿Puede ir al cielo o no? En la época de Jesús, Jesús fue crucificado. Al lado de él, 2 ladrones. Al ver la Biblia, San Marcos capítulo 15, San Lucas capítulo 23, el mismo acontecimiento está escrito en ella. Jesús fue crucificado. Al lado de él, 2 ladrones, 2 malhechores fueron crucificados. Ambos son impíos. Todos los días de su vida, ellos cometieron mucho pecado. Ellos no tenían ninguna justicia. Pero de entre los 2, un ladrón, él se fue al cielo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque él no tenía su propia justicia, sino la justicia de Dios. Entonces, aquí San Lucas 23, 39 a 41, pensando en el significado, vamos a leer juntos despacio. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. En el versículo 39, un malhechor, un ladrón, dice así: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este ladrón, como siempre, él se burlaba de Jesucristo. Quiere decir que este ladrón no conocía quién es Jesucristo. Pero otro ladrón dice, versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? 2 malhechores, ambos eran pecadores, impíos, demasiado. Pero este ladrón, versículo 40 dice: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación delante de la muerte? Cuando estuvo a punto de morir, él se arrepintió de su pecado y él conoció sobre el juicio de Dios, el juicio de Dios. Después de la muerte hay juicio de Dios. ¿Ni aún temes tú
a Dios, estando en la misma condenación, él exactamente conoció sobre el juicio de Dios. Y él tuvo miedo, se angustió. Además, él se dio cuenta de su pecado y él quería confiar, creer en Jesucristo. Versículo 41, nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Así que Jesucristo dice así, leamos juntos, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón, en toda su vida, él cometía mucho pecado. Él no tenía no tenía su propia justicia. Solamente él quería pedir la misericordia del Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero muy sorprendente, Jesucristo dice así, 43, letra roja, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No es asombrosa esta palabra? Hermanos, el cielo es el reino de Dios. ¿No es así? Sí, ¿verdad? El cielo es el reino de Dios. Entonces, para ir al cielo, sin falta necesita la justicia de Dios. Para entrar en el reino de Dios, necesita la justicia de Dios. Quiere decir que Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, este ladrón, ¿de quién justicia tenía? ¿De quién justicia tenía este ladrón? ¿La justicia de hombre o la de Dios? La de Dios, la de Dios, la de Dios. En la época de Cristo, en la tierra de Israel, había fariseos, escribas, intérpretes y sacerdotes. Ellos se veían muy limpios, muy puros, justos a los ojos de los hombres. Pero Jesucristo les dijo, ustedes nunca pueden entrar en el reino de Dios. Con su propia justicia, nadie puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo dice así. Pero para ladrón, Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que ese ladrón, aún no teniendo su propia justicia, él tenía la justicia de Dios para ir al cielo. La justicia de Dios es más que suficiente para ir al cielo. Quiere decir que él tenía mejor justicia que la de los escribas y fariseos. Entonces la Biblia, San Mateo dice así. San Mateo, vamos a buscar San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Se puede decir que estudio de hoy es un estudio doctrina, una dogma, estudio de dogma. San Mateo capítulo 5, versículo 20.
San Mateo 5:20. Despacio, vamos a leer juntos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuevamente yo les leo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El cielo. Hermanos, esta palabra se refiere a que con la justicia de los fariseos y los escribas pueden ir al cielo o no. ¿Sí o no? No. Claro que no. No. En aquel tiempo, hace 2000 años, en la tierra de Israel, la justicia de los fariseos y la justicia de los escribas, fariseos y sacerdotes es la justicia más alta. La justicia más alta. A los ojos de Dios se ven muy justos. Pero dice, nunca puede entrar en el reino de Dios. Entonces, en esta palabra, mayor justicia, mejor justicia, ¿de quién justicia se refiere? En esta palabra, mayor justicia, mejor justicia, ¿de quién justicia se refiere? La justicia de Dios, Los sacerdotes, los fariseos, ellos no pudieron entrar en el reino de Dios con su propia justicia. Pero este ladrón, que está escrito en la Biblia, San Marcos capítulo 15, San Lucas capítulo 23, este ladrón con justicia de Dios valientemente entró en el cielo, en el reino de Dios. El pueblo de Israel tenía su propia justicia, no tenía la de Dios. Fue al infierno. Este ladrón no tenía su propia justicia, sino tenía la de Dios. Y entró en el reino de Dios. Los hombres mundanos no pueden entender esta verdad. Pero nosotros, los cristianos salvos, quienes recibieron la salvación por medio del Evangelio, entienden. ¿Sí me doy a entender? Es importante. Es la doctrina, el dogma, estudio muy importante, hermanos. Entonces vamos a pensar, hermanos, ¿en dónde está la justicia de Dios? ¿En dónde podemos encontrar la justicia de Dios? ¿En dónde? ¿En dónde? En el Evangelio. En el Evangelio. Romanos 1, vamos a buscar. Romanos 1. Romanos 1, de versículo 16, 17. Romanos 1, 16, 17. Voy a leer. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17, leamos juntos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, sinceramente, para decirles seriamente, no hay ni una cosa más importante que ir al cielo a cada uno de nosotros. Pero sobre todo, antes de tener su propia justicia para ir al cielo, hay que tener la justicia de Dios a través del Evangelio. ¿Por qué nuestra iglesia trata de tener seminario de la Biblia, hermanos? Desde mañana también, en el Célula Santana. Otra semana, nuestra iglesia, tenemos seminario de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos seminario de la Biblia? Para predicar el Evangelio. Para predicar, para mostrar la justicia de Dios. Para que los oyentes, los invitados, las almas, puedan entrar en el reino de Dios. Lo más importante es el Evangelio. ¿Qué creen que es el contenido del Evangelio, hermanos? ¿Qué creen que es el contenido del Evangelio? La Biblia, 1 Corintios capítulo 15, claramente nos explica y enseña así. Leamos juntos. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta palabra nos enseña el contenido del Evangelio, que tiene la justicia de Dios. ¿Qué creen que es la justicia de Dios? ¿Qué creen que es el Evangelio? Jesús murió por todos nuestros pecados. Y 3 días después, Él resucitó para nuestra justificación. Esto es la justicia de Dios. Pero hermanos, al ver la Biblia, Isaías capítulo 45, versículo 18 dice, el tesoro está escondido a los ojos de los hombres. La verdad también, la buena noticia también, la justicia de Dios igual. Lo que pasa es que la justicia de Dios está escondida delante de muchos religiosos, muchos congregantes y muchos católicos cristianos. Por eso ellos, aún yendo a la iglesia muchos años, no han recibido la salvación. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios en el Evangelio está escondida. Los ojos de los religiosos. Al ver la Biblia Hechos, hay un hombre que se llama Saúl. Después se llamó Pablo. Él, al ver la Biblia Hechos capítulo 26, Pablo, de hecho, era fariseo. Él guardaba 10 mandamientos perfectamente, aparentemente, con su cuerpo. Y él
servía y adoraba a Dios con celo tan grande. Y él perseguía a la iglesia del Señor. A la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque delante de Pablo, la justicia de Dios estaba escondida a los ojos de Pablo. Pero él, en la calle, él vio a Jesucristo resucitado. Y al ver la Biblia, Hechos capítulo 22, él recibió la salvación por entender la justicia de Dios. O sea, la muerte de Cristo y su resurrección. Pablo recibió la salvación. Recibió la salvación. Y él se cambió de repente. Y él empezó a considerar todas las cosas, su vida religiosa, su ciencia religiosa, como perdida, como basura. A él, lo más importante era Jesucristo, o sea, la justicia de Dios. Vamos a ver la Biblia, Filipenses, capítulo 3. Filipenses. Filipenses, capítulo 3, de versículo 5 a 9. Filipenses capítulo 3, de versículos 5 a 9. De entre ellos, versículos 5 y 6, habla de justicia de Pablo antes de recibir la salvación. Y de versículos 7 a 9, habla de justicia de Dios para recibir la salvación. Versículo 5, yo les leo. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. De versículos 7 a 9, despacio, leamos juntos. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Antes de que recibiera la salvación, Pablo, él trataba de levantar su propia justicia. Más bien, esto se rebeló contra Dios. Pero él vio a Jesús en la calle y su corazón se cambió. Y él llegó a pensar y empezó a
considerar todas las cosas como perdida, como basura, delante de amor de Cristo, delante de la justicia de Dios, delante de la salvación. Toda su ciencia no sirve de nada. Lo más importante a cada uno de nosotros es la ciencia sobre la justicia de Dios. ¿Hasta aquí sí me doy a entender, hermanos? Hace 500 años había un hombre que se llamaba Martín Lutero. Él era muy inteligente. Pero él vio la muerte de su compañero. De repente, por el relámpago, su amigo de repente murió delante de Martín Lutero. Entonces él se sorprendió mucho. A la vez, él se dio cuenta de su pecado. Él se sintió mucho por su pecado. Se angustió, tuvo mucho miedo por su pecado. Entonces, para resolver su pecado, él entró en un convento. Y él, algunos años después, él se hizo monje, se hizo sacerdote. Él aparentemente guardaba 10 mandamientos, hacía buena obra y oraba mucho a Dios. Aún así, él no tenía la seguridad de su salvación. Él no estuvo seguro de su salvación. Cada día, por la noche, él oraba mucho a Dios para resolver su pecado. Estuvo preocupado por su pecado. Muchos años después, él se hizo profesor de Universidad Teología. Aún así, en su corazón no se resolvió de su pecado. Pero él leía la Biblia. Pero un día, él vio un versículo acerca de la justicia de Dios. Vamos a ver la Biblia, Salmos 31. Salmos 31. Salmos 31, versículo 1. Salmos 31, versículo 1 dice así: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Antes, siempre cuando él leía la Biblia, la justicia de Dios se veía como la santidad de Dios. La santidad de Dios. La justicia de Dios significa la santidad de Dios. Dios es justo. Entonces, Él puede
juzgar a todos los hombres por su santidad. Siempre Él antes leía así. Pero cuanto más leía la Biblia, no es así. En alguna parte así, la justicia es su santidad. Pero en esta palabra, la justicia de Dios no es la santidad de Dios, sino la misericordia y el amor de Dios. Entonces, él poco a poco se cambió su mente y su corazón delante de Dios. No sé si esta justicia significa la misericordia de Dios y el amor del Señor. Entonces, su misericordia es un instrumento de salvar las almas perdidas y los pecadores. ¿Cómo esto? Capítulo 71, vamos a ver. Salmos 71, versículo 1 y 2. Salmos 71, versículo 1 y 2. Leamos juntos. En ti, oh Jehová, me ha refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Esta palabra también se leía. La justicia de Dios es la misericordia y el amor y la gracia de Dios. Entonces, en esta palabra, en ti, oh Jehová, me ha refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. En esta palabra, la justicia de Dios significa el amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia, su gracia. Entonces, al fin, él, leyendo y aprendiendo Romanos capítulo 1, él, en el año aproximadamente, en el año 1515, Martín Lutero recibió la salvación por la justicia de Dios, o sea, Jesucristo, es decir, la muerte y la resurrección de Jesucristo por el Evangelio. Él recibió la salvación. Y 2 días después, en el año 1517, él hizo la reforma religiosa. Dios le dio la gracia para que entendiera el Evangelio acerca de la justicia de Dios. Hasta ahora yo les prediqué, expliqué acerca de la importancia de la justicia de Dios para recibir la salvación del alma. ¿Sí me doy a entender? Muchas gracias. Son inteligentes. Pero hermanos, hay cosa muy importante. Nosotros ahora tenemos la justicia de Dios a través de el Evangelio, a través de recibir la salvación. Y después de recibir la salvación, los cristianos salvos lleven la vida cristiana, su vida cristiana. Y después de recibir la salvación, su vida cotidiana. Esto, su vida cristiana, su vida cotidiana, ¿de quién justicia? ¿De quién justicia? ¿La justicia de Dios? No es así. Su propia justicia. Su propia justicia se convierte en el galardón en el cielo. Se convierte en la gloria en el cielo. Es muy importante
para los cristianos salvos. En caso de David, él vivía hace 3,000 años, pero él había recibido la salvación. Después de su salvación, él llevaba muy bien la vida cristiana. La Biblia dice, David no solo tenía la justicia de Dios, sino también su propia justicia. Vamos a ver la Biblia, Salmos 7. Salmos 7. Salmos capítulo 7 nos explica y nos enseña acerca de un proceso que David llegó a tener la justicia de Dios y la suya. Capítulo 7, versículo 11 y 12. Salmos, capítulo 7, al comienzo dice así, Sigayon de David. Versículo 11 y 12, leamos juntos. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afrirá su espada armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Qué creen que significa esta palabra? A través de esta palabra podemos darnos cuenta que David conocía que era pecador. Además, él conocía que iba a haber juicio de Dios. Y él recibió la salvación a través de la justicia de Dios. Entonces, versículo 17, leamos juntos. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre del Jehová, el Altísimo. Alabaré a Jehová. ¿Por qué? Porque él dice, yo alabaré a Jehová. Dice, conforme a su justicia, a través de la justicia de Dios, David recibió la salvación. Después de recibir la salvación, David llevaba muy bien la vida cristiana y la de cotidiana. Esto se llama su propia justicia. Su propia justicia se convierte en su galardón, su gloria. Versículo 8, leamos juntos. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Es la palabra testimonio de David. Dice, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia. En esta palabra, la justicia no habla de la salvación del alma. En esta palabra, la justicia de David significa su vida cristiana. ¿Sí me explicó? Sí, hermanos. Primeramente, cualquier hombre se necesita la justicia de Dios para recibir la salvación del alma. Y después los cristianos salvos tienen que tener
la suya, su propia justicia, a través de llevar la vida cristiana, la vida cotidiana. Al ver la Biblia Salmos, capítulo 18, versículo 20, también el Salmo de David. Leamos juntos. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. David, ¿cómo pudo dar testimonio esto? Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Cómo? Él había recibido la salvación. Después de esto, él llevaba la vida cristiana. Nosotros también, primeramente, recibimos la salvación. Y después, a través de la vida cristiana, la vida cotidiana, podemos amontonar nuestra justicia, y la cual se convierte nuestro galardón. Entonces vamos a pensar, ¿qué creen que es nuestra justicia? ¿Qué creen que es nuestra justicia? Al ver la Biblia, San Lucas capítulo 19, hay una parábola de mina, en el cual, en capítulo 19 de San Lucas, había 10 siervos. Representan 10 cristianos salvos. Pero de entre ellos, un siervo, cada quien recibió una mina de su señor. En esta palabra, una mina significa un fondo de llevar la vida cristiana. Un fondo de amontonar su propia justicia. ¿Sí me doy a entender? De todos modos, cada quien recibió una mina. Pero un siervo la puso en la tierra. Quiere decir que él no negoció con una mina. ¿Por qué? Él, al leer San Lucas capítulo 19, este siervo no quería trabajar, no quería negociar ni ganar dinero. ¿Por qué? Porque él era muy flojo. Además, él malentendió de su Señor. Por eso su Señor le regañó mucho. Aquí dice San Lucas 19, 20, 21, despacio, leamos juntos. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Leyendo esta palabra, podemos conocer, este siervo ahora está confundido. Él mal entendía a su Señor.
En esta palabra Señor, Señor representa, Señor es Cristo. Señor significa Dios. Pero este siervo dice así, letra roja, por cuanto eres hombre severo. Dios, Señor es Cristo, mi Señor, mi Salvador. Tú eres severo. ¿Qué les parece? ¿Nuestro Señor es Cristo es severo? No es así. Este siervo, este salvo, está confundido. Mal entiende a su Señor. Dios, nuestro Señor, tiene misericordia increíble de cada uno de nosotros. Siempre Él tiene el corazón de ayudar a cada uno de nosotros. Él tiene todas las cosas. Por eso siempre Él preparó su corazón de ayudar, apoyar, para que cada uno de nosotros pueda llevar la vida cristiana. Pero este siervo dice, eres hombre severo. Severo. Además dice, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Usted puede cosechar, ganar sin nuestro trabajo. Que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Esto es pretexto, su pretexto. ¿Por qué? Porque él era muy flojo. Él era muy flojo. Ahora también, en los cristianos salvos, algunos hermanos, algunas hermanas dicen, Dios hace todo. Dios hace todo. Él mismo hace todo. Nosotros no necesitamos trabajar, ni servir, ni adorar, ni ayudar a los hermanos. No necesitan predicar el evangelio, ni llevar bien la vida cristiana. Dios hace todo. Él cumple a todo. Nosotros no tenemos hacer ni trabajar nada. ¿Será? ¿Qué les parece, hermanos? Entonces ellos no leen la Biblia, no asisten a la reunión, a la comunión, no aprenden ni escuchan. Incluso algunos hermanos se aparten de la iglesia. ¿Qué les parece? Por eso, este señor le regañó así. 22, 23, leamos juntos. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Tú me malentendiste. Tú eres flojo. Dijo así el Señor. Pero diciendo así, ¿por qué el Señor mencionó sobre el banco? Aquí dice, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Dice así, ¿por qué? En este mundo, el banco es un lugar que puede ganar dinero cómodamente, con facilidad.
en este mundo, en el banco. Puede invertir un montón de dinero. Un tiempo después, puede ganar interés como negocio. En este mundo es posible. Para decirles espiritualmente igual. ¿Qué creen que es la iglesia? La iglesia es multitud de los cristianos salvos. La iglesia es un lugar que puede ganar las cosas espirituales. La iglesia es un lugar que puede amontonar su propia justicia. Entonces el Señor dice así: ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? El banco representa a la iglesia que está Espíritu Santo. Entonces, siendo cristiano salvo, el apartarse de iglesia es la vida muerta. Entonces, al ver la Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 5, dice, viviendo, está muerta. ¿Por qué? Porque él se apartó de la iglesia. Viviendo, está muerta. Yo tengo una seguridad. Yo tengo una fe. Yo y ustedes, si seguimos al Señor en la iglesia hasta que venga el Señor, hay galardón. Habrá galardón. Quiere decir que esta vida cristiana puede ser nuestra propia justicia. Para decirles de otra manera, esto es la vida viva. Vamos a buscar la Biblia, Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 4. Deuteronomio 4:4. Leamos juntos. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿En dónde? En el santuario. En el santuario. En el santuario hay ayuda de Dios. Hay amor de Dios. Vamos a buscar la Biblia, Salmos 20. Salmos 20. Salmos 20, versículo 2. Veamos juntos. Te envié ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Te envié ayuda desde, ¿en dónde? El santuario. En el tiempo del Antiguo Testamento, el tabernáculo. En el templo, en el santuario. El Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, en nuestro tiempo, ¿en dónde? En la iglesia, que está Dios Espíritu Santo. Al ver la Biblia, Lot, él se apartó de Abraham.
Abraham había predicado la palabra de Dios a Lot. Él recibió la salvación. Pero Lot, para las cosas mundanas, él se apartó. Abraham. La Biblia le dice, el apartarse de Abraham, siendo Lot, siendo cristiano salvo, ¿era el pecado o no? La Biblia dice, es el pecado. Es el pecado. Siendo cristianos salvos, el apartarse de la iglesia, que es el cuerpo del Señor, ¿es el pecado o no? Es el pecado, dice. Es el pecado. Entonces, el permanecer en la iglesia es el mandato, la orden. Primera de Juan 2, 27, 28. Leamos juntos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué creen que significa esta palabra? Esta palabra quiere decir que los cristianos salvos deben de recibir la enseñanza de Espíritu Santo. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está? En la iglesia verdadera. Entonces, permaneced en Él, dice. Si los cristianos salvos, cuando permanezcan en la iglesia verdadera, esto llega a ser su propia justicia, o sea, su galardón. Es galardón. Sobre todo, en mi pensamiento, me parece que es más importante el permanecer en la iglesia hasta que venga el Señor. Principalmente, el permanecer en la iglesia es su propia justicia. Entonces vamos a permanecer en la iglesia. Y en la iglesia, cuando ustedes amen unos a otros y oren por otros hermanos y por las almas perdidas y por el seminario de la Biblia y el retiro de verano, retiro de primavera, todas estas cosas también pueden ser su propia justicia. Especialmente el predicar el Evangelio, o sea, el salvar a las almas perdidas, es su propia justicia. San Mateo 44 a 46, despacio, leamos juntos. Pero yo os digo, amad vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, para que si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Leyendo esta palabra, hermanos, no temen a mal, por favor, esta palabra. Esta palabra se refiere a que hay que amar a los enemigos, hay que orar por ellos. Por esta manera, puede ser hijos de Dios, puede ser recibir la salvación. No es así, no es así.
Esta palabra se refiere a que siendo los cristianos salvos, siendo los hijos de Dios, el amar a las almas perdidas, orar por ellos, es algo natural, dice. ¿Sí me doy a entender? Siendo cristianos salvos, es natural, es natural. Por eso, el amar a las almas y a las almas perdidas, a los hijos, a los hermanos, a las hermanas, y el orar por ellos, todas estas cosas se convierten en su propia justicia y habrá galardón. Entonces, versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Quiere decir que habrá recompensa, galardón y gloria. Una cosa, hermanos, solo a través de la vida cristiana puede tener la justicia de los salvos, su propia justicia. No es así. No solo en la iglesia, sino también en su casa. En su casa. Siendo padre, siendo madre, siendo hijo, siendo hija, cada quien hay que hacer todo lo posible, adecuadamente, dignamente, en su papel. Hay papel siendo padre, hay papel siendo madre, hay papel los hijos. Tiene que hacer todo lo posible. Estas cosas se convierten en su propia justicia, su propia justicia. Vamos a ver Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Yo les leo. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Quiere decir que habrá recompensa del Señor. Recompensa significa la gloria, el galardón. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera cada uno de nosotros puede recibir recompensa del Señor? ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué justicia? ¿De qué justicia? Sobre su propia justicia, de versículo 18 a 23 nos explica así. De versículo 18 a 23, todas estas cosas se convierten en su propia justicia. Despacio, leamos juntos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo,
como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Tal como dice esta palabra, toda nuestra vida cristiana. Y en la casa, nuestra vida cotidiana. Si usted y yo hacen todo lo posible rectamente, se convierten en galardón, recompensa. Y al fin, después de terminar la historia de humanidad, Dios preparará la recompensa. Apocalipsis 22, 12. Leamos juntos. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, nosotros, nuestra iglesia, por medio de 4 veces, cada 15 días, hemos aprendido sobre vida familiar. Es muy importante la vida cotidiana en nuestra casa, siendo padre, madre, hijo, hija. Hay que llevar bien su vida cotidiana. Yo tengo un favor a todos los hermanos. A partir de mañana y próxima semana tenemos 2 seminarios en Santa Ana y en San Pablo de Monte. Todavía alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Sabemos muy bien, estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Entonces, vamos a invitar a nuestra familia, a nuestros queridos, a nuestros conocidos, para que ellos puedan recibir la salvación. Todas estas cosas, sin falta, pueden ser su propia justicia delante de Dios. Para decirles sinceramente, sinceramente, hoy en día, en la iglesia cristiana, en la iglesia católica, no enseñan exactamente acerca del Evangelio. Muchos pastores enseñan mezclando la justicia de Dios, la justicia de hombre, mezclando así. Entonces ellos no tienen la seguridad, confianza de su salvación. Pero nuestra iglesia está predicando el Evangelio verdadero que está escrito en la Biblia. Entonces vamos a invitar. ¿Sí me doy a entender? Muchas gracias. Oramos juntos. Dios Padre Santo y misericordioso, te damos muchas gracias por habernos dado la oportunidad de aprender tu santa palabra. Hoy aprendimos tu palabra con el tema la justicia de Dios y la de hombre. Señor, en el resto de nuestra vida queremos llevar la vida cotidiana y la vida cristiana conforme a tu santa voluntad.
pero somos muy débiles. Pero tenemos el corazón anhelo delante de ti. Especialmente a partir de mañana y otra semana tenemos seminario de la Biblia. Te pedimos que muchas almas asistan al seminario y entiendan tu amor y reciban la salvación. Y para esto te pedimos que cada uno de nosotros ore por las almas que van a asistir. Hoy gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén.